Continuamos con nuestro video número 4 en el curso de PLC. En este video vamos a comenzar a trabajar algoritmos combinacionales que están relacionados con el tema de los videos anteriores. Vamos a estudiar algoritmos combinacionales, analizar cómo se definen las especificaciones para diseñar el algoritmo combinacional, el modo manual y el modo automático de una máquina. Vamos a asignar las variables del PLC y luego realizamos un algoritmo combinacional como ejemplo. En un algoritmo combinacional, el estado de la salida depende del estado que tengan las entradas y también de la operación lógica que represente dicho algoritmo. Para eso se emplean las operaciones lógicas que estudiamos en el módulo anterior, que son la operación AND, OR y NOT. Vamos a utilizar algoritmos combinacionales cuando en el proceso sea necesario controlar actuadores digitales que requieran para su funcionamiento que se cumplan ciertas condiciones de entradas simultáneas o alternativas. Estas condiciones de entradas por lo general son sensores digitales que captan el estado del proceso, switches que seleccionan el modo de funcionamiento o pulsadores que activan o desactivan alguna máquina de proceso. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una trituradora de material sólido, de rocas por ejemplo. Está compuesta por tres motores, motor M1, motor M2, motor M3. La alimentación es trifásica. Este C1, C2 y C3 representan los contactores principales del motor. Estos T1, T2 y T3 son los térmicos de protección. Este es un sensor adicional que capta la sobrecarga en esta tolva. El motor 1 controla la banda transportadora en esta dirección. La tolva o el motor 2 mejor lo que hace es controlar la cuchilla para triturar la roca. Y M3 mueve la banda transportadora 2 en esta dirección para poder transportar el material particulado o triturado por la máquina. Esta es una marcha adicional y esta es una alarma. La idea es que la máquina pueda funcionar en manual y en automático. En manual los motores van a prender de manera independiente, en cualquier orden. Y en automático la máquina va a ser energizada por medio de este pulsador de marcha y va a haber una alarma que indica el buen o el mal funcionamiento de la máquina. Vamos a definir más detalladamente esas especificaciones a continuación. Entonces vamos a ver las especificaciones. Como decía hace un momento, la máquina está compuesta por tres motores controlados por los contactores C1, C2 y C3. Cada motor tiene un térmico de protección T1, T2 y T3 para los motores M1, M2 y M3. R2 decíamos que es un sensor digital normalmente cerrado que capta sobrecarga de sólidos en la tolva del motor 2 y el pulsador de marcha y la alarma hacen parte del funcionamiento de la máquina en modo automático. La máquina entonces tiene dos modos de funcionamiento, modo manual y modo automático. En manual se agrega a la máquina pulsadores start y pulsadores stop para cada motor. Se agrega un selector manual automático para poder seleccionar el modo de funcionamiento y se incluye un pulsador adicional como paro de emergencia en modo automático. Como decíamos, el motor 1 controla el funcionamiento de la banda transportadora 1, el motor 2 controla la cuchilla de triturado y el motor 3 controla el funcionamiento de la banda transportadora 2. Este es como la explicación del funcionamiento pues, de la máquina y los diferentes componentes. Ahora es necesario definir especificaciones de funcionamiento. Esta nos las da el usuario o el dueño de la máquina. Entonces, en manual, el funcionamiento es así. Los térmicos deben estar en estado normalmente cerrado.
Los térmicos son 3 entradas digitales que podemos cablear como térmicos. El selector debe estar en modo manual. Cada motor tiene un pulsador de start y un pulsador de stop. La condición es que los motores se pueden prender y apagar en cualquier orden y en cualquier momento. En este modo de funcionamiento, el sensor R2, el pulsador de marcha y la alarma no son funcionales, es decir, no tienen nada que ver con el modo de funcionamiento. Y el paro de emergencia tampoco tiene efectos sobre la máquina. Entonces, resumiendo, en modo manual, si el selector está en manual, yo puedo prender y apagar los motores cuando quiera y en cualquier orden. Vamos para el funcionamiento en modo automático. En modo automático la máquina funciona de la siguiente forma. Obviamente el selector debe estar en modo automático. Los start-stop del modo manual no tienen nada que ver con el funcionamiento. Entonces, las especificaciones son de esta forma. Si el térmico del motor 3 está cerrado y el usuario pulsa la marcha, se va a prender el motor 3. Ahora, si el motor 3 está prendido y el térmico del motor 2 está cerrado y el sensor no capta sobrecarga, prende el motor 2. Y si el motor 3 sigue prendido y el térmico 1 está cerrado, prende el motor 1. Dicho de otra forma, si yo le doy marcha a la máquina, al prenderse el motor 3, prenden los otros dos simultáneamente, porque el motor 1 y el motor 2 dependen del motor 3. Ahora, si se apaga el motor 1 o el motor 2, la alarma se activa. Es decir, tiene que apagarse uno y quedar prendido el otro. Ahora, si se apagan los dos, M1 y M2 al mismo tiempo, la alarma no se va a activar. El paro de emergencia apaga los 3 motores al mismo tiempo. Antes de poder definir el funcionamiento de la máquina, es necesario evaluar cuántas entradas y cuántas salidas digitales son necesarias para esta implementación. Entonces hacemos la cuenta. Tenemos entradas digitales, serían 6 para los pulsadores start-stop de los 3 motores, una entrada para el selector manual automático, 3 entradas para los térmicos, una entrada para el sensor digital, una entrada para la marcha y una entrada para el paro de emergencia. Al hacer la suma, tenemos en total 13 entradas digitales. Como salidas digitales necesitamos 3 salidas digitales para los motores M1, M2 y M3 y una salida para la alarma. En este ejercicio se podría utilizar un PLC S7200, por ejemplo, con la CPU 1214, porque este PLC tiene 14 entradas digitales a 24 voltios y 10 salidas digitales a 24 voltios. Este PLC cumple con las especificaciones. Es importante entonces definir entradas y salidas para saber cuál PLC nos sirve o cuál PLC vamos a seleccionar. Y aquí aparece la tabla de variables. Entonces tenemos para los start-stop, estas son las entradas digitales del PLC. Tenemos el selector manual automático, las entradas de los térmicos, el sensor, la marcha y el paro de emergencia. Y estas serían las salidas digitales. Esta tabla de variables es muy conveniente tenerla a la mano para cablear todos estos elementos en el PLC y también para poder asignar esas variables cuando estemos construyendo o explicando el algoritmo. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo video donde vamos a implementar el algoritmo y tendremos un ejercicio adicional de simulación para que veamos el funcionamiento en tiempo real.